Hola, nuevamente nos encontramos para seguir estudiando la primera carta que Pablo escribe a Timoteo. Hoy vamos a ver capítulo 5, versículos 1 y 2. Y vamos a recordar un poco lo que hemos venido observando a través de esta carta, y es la motivación que tiene Pablo al escribirle a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios y por ende nosotros los lectores hoy en día también sepamos cuál es esa manera que Dios quiere que nos comportemos, en la que actuemos dentro de la familia de Dios. Porque si nos damos cuenta, aquí vamos a empezar a ver a la iglesia descrita, es como la manera que Pablo usa como una familia. En estos dos versículos lo vamos a ver de una manera muy detallada, cómo Pablo comienza a hacerle ver a Timoteo que realmente, y a nosotros, que realmente la iglesia es la familia de Dios y como tal debemos tratarnos, como una familia. Tenemos un mismo Padre, que es nuestro Dios poderoso, y un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto cómo Pablo le decía a Timoteo cómo debe hacer su conducta y que nadie tuviera en poco su juventud, sino que él fuese ejemplo. Y dentro de eso vamos a ver hoy cómo le dice, pero ten cuidado, de cierta manera es esto lo que le va a decir, ten cuidado porque debes saber delante de quién está, a quién se está dirigiendo y tener en cuenta a la persona que tiene delante de sí, para honrarle, para hablarle de acuerdo a su edad. No es lo mismo hablarle a un joven que a una persona ya madura, una persona ya de años de edad, que es lo que él va a empezar a guiar a Timoteo. Vamos a empezar a leer nuestros versos de hoy, que son del capítulo 5, versos 1 y 2. Nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Estos son los dos pasajes que hoy vamos a ver que nos van a guiar un poquito en entender realmente cómo debemos interactuar los unos con los otros dentro de la iglesia. Timoteo debía confrontar el pecado en la iglesia, pero debía tener en cuenta la edad de cada persona a la cual él se acerca. Ya vamos a ver cómo lo indica Pablo a Timoteo. Entonces pongámonos en manos de nuestro Dios poderoso para que por medio de su Espíritu Santo abra cada uno de nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias en esta oportunidad, Señor, que nos das de volver a ver tu palabra, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu Santo en mi vida y en cada uno de los que están escuchando tu palabra en este momento, Señor, obrando, animándonos, exhortándonos, enseñándonos, Señor, todo aquello que tú quieres para nosotros, que quieres que pongamos por obra en nuestras vidas, para ser más semejantes a ti, Señor, para crecer conforme a la estatura y plenitud en nuestro Señor Jesucristo, para darte a ti la gloria y la honra de vida, Señor. Dejamos este espacio delante tuyo, sé tú hablándonos y enseñándonos en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Entonces Pablo comienza diciéndole a Timoteo, no reprendas al anciano. Esta palabra reprender es realmente fuerte en su contexto. Algunas traducciones dicen no reprendas duramente, porque realmente ese es el significado. Esta sola palabra en su original significaba o llevaba implícito esa manera dura de golpear, de prácticamente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es no golpees a las personas, no golpees al anciano con tus palabras. Tus palabras no son para herirlo. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Y le anima que no le hable así, que no reprenda al anciano. Se está refiriendo no al oficio de anciano, sino a la edad, a las personas mayores. Háblales como si te estuvieses refiriendo o hablando con tu papá y no como humanamente pensemos que debemos tratar a nuestros padres, porque muchas veces no damos la honra de vida a nuestros padres. No todo el mundo honra a sus padres ni les da el trato que la palabra nos enseña, nos manda. Y a ese trato que la palabra manda es al que se hace alusión acá, al que se refiere
Pablo cuando le dice a Timoteo como a tu papá, como si estuvieras hablando con tu padre. Entonces lo que Pablo nos está animando y anima a Timoteo es a que sepa cómo referirse a una persona mayor, no con palabras duras que golpeen al otro, sino que en verdad sean de exhortación, debe exhortarle. Y exhortar viene de animar, de acompañar, de estar ahí, como a un padre. Tú a tu padre no deberías llamarle la atención en público, porque los papás también se equivocan, pero debemos honrarles y debemos llamarles a un lado y hablarles con respeto y con palabras suaves, llevándolos a ver lo que están haciendo, pero sin avergonzarlos, ridiculizarlos en algunas situaciones. Entonces, debe tener cuidado Timoteo con esto y todo anciano, ya hablando del oficio, cada líder debe tener cuidado de cómo confronta el pecado con las personas mayores, porque hay que confrontarlo. Esto es algo que el amor nos obliga a hacer. En la familia, que es como lo que él está mostrando acá, somos una familia, la iglesia es una familia, somos la familia de Dios, Él es nuestro Padre, somos hermanos unos de los otros. Entonces, como familia, debemos amarnos y anhelar siempre que estemos andando de la manera que debemos andar, conforme a quienes somos y a quien pertenecemos, ¿cierto? Conforme a con quién nos estamos identificando. Con nuestra familia celestial debemos comportarnos como hijos amados. Eso lo dice la palabra. Entonces, es lo que aquí Pablo está animando a Timoteo. Mira, debes tratar al anciano de la iglesia, a esa persona, a ese hombre mayor, como si fuera tu papá, como si fuera tu padre, con respeto, con honra, porque la palabra nos manda a honrar a nuestros padres, independientemente de cómo ellos sean o hayan sido. Entonces, anima a Timoteo a exhortarle. En la palabra de Dios para todos nos dice, aconséjalo. Eso es exhortar. Exhortar es animar, es aconsejar, es guiar, es ir al lado de, acompañando en ese proceso. Entonces, así es como debes hacerlo, con todo amor, porque las familias se aman y el amor de Cristo es el que nos une como familia. Juan, en su evangelio, nos deja ver las palabras de Jesús que nos dicen que nos amemos unos a otros, que el amor debe ser una característica de nosotros como hijos de Dios. Juan 13, 34 a 35 nos deja ver eso, nos deja ver que el amor es la base, es el fundamento, la columna vertebral de la familia y de la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios. Somos una familia. A los más jóvenes como a hermanos. Aquí seguimos en nuestras relaciones familiares, como hermanos, a los más jóvenes, a aquellas personas que para las cuales nosotros somos mayores, también tenemos que tener presente cómo referirnos a ellos. Y en este caso, nosotras siendo mujeres, debemos también tomar en cuenta lo que Pablo le dice a Timoteo con relación a las jovencitas. Le dice también que las trate como hermanas con toda pureza. Ay, como aquí solo me especifican que a los más jóvenes como a hermanos, aquí no me dice que con toda pureza, pues yo abrazo a mi hermano, yo cuchicheo a mi hermano, yo le digo a mi hermano que tan lindo, que... Y eso tal vez no se vea con toda pureza. Entonces debemos tener en cuenta que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para darnos luz cuando leemos su palabra. Y me atrevo a decir que nosotras también debemos ver a nuestros hermanos jóvenes con toda pureza. Y a todos nuestros hermanos de nuestra misma edad con mayor razón. Entonces debemos ser puros en nuestra manera de tratarnos unos a otros. A mí como mujer
me está pidiendo también que lo haga con toda pureza, ¿sí? Porque a veces pensamos que ya llegamos a una edad donde hay ciertos pecados que eso a mí no me pasa, eso no es para mí, yo ya me vacuné contra eso, pero el pecado es algo que está en nosotros porque el hacer el bien quiero, pero no puedo, ¿cierto? Es esa lucha que tenemos y la vamos a tener hasta la muerte. No puedo en mis fuerzas. Gloria a Dios por Jesucristo, porque en Él es que podemos. Debemos ser conscientes de que necesitamos a Cristo en cada etapa de nuestras vidas, en cada decisión, en cada situación. Lo necesitamos. Necesitamos estar mirando a Cristo. Porque no podemos pensar que yo puedo reunirme con una persona que como es más joven que yo no pasa nada, a mí eso ya no me afecta, eso es para otras personas, pero no sabemos en la medida que nos vamos relacionando con otras personas, y tristemente lo vemos en la sociedad, ¿sí? Hay relaciones de parejas donde la mujer parece la mamá, no la esposa, no la novia, y, y es porque se ha perdido ese trato diferencial entre los unos y los otros, diferenciar en el sentido de tú eres menor que yo te trato como mi hermano, porque esa es la manera en que Dios me pide a mí que te trate. No importa cómo te tratan las otras mujeres de mi edad, yo te trato como Dios a mí me pide que te trate, como a un hermano te debo tratar. Y por ende, con toda pureza. Ningún tipo de mal pensamiento debe pasar por mi mente con relación a mi hermano. Ninguna impureza debe pasar por mi mente y mi corazón con relación a un hermano. La Biblia nos manda entonces a tener cuidado de nuestras relaciones con el sexo opuesto. No permitamos, no demos ventaja ni lugar al diablo en cuanto a voy a aconsejar a esta persona, voy a aconsejarlo, entonces vamos a pasar tiempo juntos, entonces necesitamos coger confianza para que él me pueda contar, para que yo le pueda aconsejar y dejar que eso tome una dirección opuesta. Por eso debemos ser muy cuidadosos y si somos prudentes, debemos pedir a Dios mucha sabiduría para direccionar a esta persona que tal vez vino a nosotros por alguna razón, pero nosotros ser sabias y prudentes para direccionarla a un hombre que sepa guiarlo, a un hombre que sepa aconsejarlo, porque yo no soy la llamada a aconsejar a un hermano. Por lo menos no pasando tiempo a solas. Yo puedo ir, si tengo a mi esposo, voy con mi esposo, aconsejamos juntos. No debo dar lugar al diablo. No ignoramos sus maquinaciones. Y si eres jovencita o no estás casada, ir con tu padre, con tu hermano en la sangre, no ir sola, ir con más personas, ser prudente, con toda pureza, no dar lugar a pensamientos o ocasiones que puedan malinterpretarse también. Entonces debemos, porque eso es parte también de cuidar la imagen los unos de los otros, de cuidarnos teniendo una buena conciencia y teniendo una buena reputación, ¿cierto? Entonces, que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Eso hace parte de tener en cuenta este consejo de Pablo que le está dando a Timoteo y a nosotras, el Señor a través de ellos, de tener cuidado de cómo estamos relacionándonos con las otras personas. Dice que a las ancianas como a madres. Y a una madre uno le habla con ternura, con amor, igual al papá también. Pero pero una mamá debemos tener esa consideración de sus emociones, de que cualquier palabra que no pensemos adecuadamente para decir puede lastimar. Entonces debemos tener en cuenta que cuando voy a hablar con una mujer mayor, es como hablando con una mamá, es como si hablara con mi mamá.
Y no importa si yo de pronto no supe tratar a mi mamá, si mi mamá no me supo tratar a mí. Si tú eres hija de Dios, el Señor está renovando tu entendimiento y te está haciendo ver la manera correcta de tratar a padre y madre, de honrarles a pesar de. Y esa es la manera en que Timoteo debe actuar frente a estas personas mayores, como a padres, con honra, siempre, ya lo mencionamos. Es un mandamiento, es el primer mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, asimismo, con nuestros hermanos mayores, debemos honrarles, respetarles como a padres. Y a las hermanas, a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Y esto ya lo explicaba en la misma manera que tratamos a los jóvenes, a los hombres más jóvenes, nosotras las mujeres. Debemos ser puros en nuestra manera de tratarnos unos a otros independientemente de la edad, pero mucho más tener cuidado cuando se trata de aconsejar a alguien, cuando se trata de guiar a alguien. Si me tengo que reunir con alguien, debo tener cuidado de no caer, tener cuidado de ti mismo. Y esto es algo importante y debemos tenerlo en cuenta en la iglesia. Aunque Pablo aquí se refiere específicamente a Timoteo, vemos que esta también es una palabra que es para nosotros, el poder aplicarlo como miembros de la familia de Dios. Debemos tener este cuidado especial al hablar y confrontar el pecado, teniendo en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, la edad que esta persona tiene y acorde a ello nosotros asimismo actuar, no golpear con nuestras palabras. Debemos tener en cuenta que Pablo también le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos cómo Pablo está animando a Timoteo a reprender, reprende, exhorta. Entonces, redarguir. Esto lo vamos a ver más adelante cuando el Señor nos permita estudiar la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero lo que quiero tomar hoy es que no se trata de que no debemos reprender a nadie, se trata de que a los ancianos, a las personas mayores, debemos hablarles como a nuestros padres. Debemos ser conscientes de ellos y aunque Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que reprenda, dice que y exhorte, también le anima nuevamente, dice que con toda paciencia y amor. Entonces, eso es algo que siempre debe estar, el amor y la paciencia cuando vamos a confrontar a un hermano. Y notemos que estamos en el contexto de la iglesia y debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para poder hacerlo, parte de ello es el poder ayudarnos a ver nuestro pecado, que a veces nos es oculto y que tal vez otras personas pueden ver y nosotros no. Pero tenemos en cuenta también lo que la palabra nos dice, que antes de ir a mi hermano que tiene esa paja en su ojo, yo debo mirar la viga que está en el mío y tratar con mi viga para poder ayudar entonces sí a mi hermano a retirar la paja que está en su ojo. Entonces tengamos todo esto siempre presente en nuestro corazón y en nuestro caminar con Dios cuando vayamos a exhortar, a confrontar a un hermano con su pecado. Porque la idea de la confrontación siempre es restaurar al hermano, volverlo al camino con el Señor, volverlo a andar en santidad, a que su corazón y su andar no se aparten del Señor, al que vuelvan a estar en una constante, y para ello nosotros también tenemos que estar en una constante. No se trata de reprochar al hermano, no se trata de juzgar al hermano. Uno solo es nuestro juez, el juez de toda la tierra. Nosotros estamos para animarnos,
para aconsejarnos, para ir juntos en este caminar y poder estar como una familia apoyándonos, caminando juntos hacia nuestra meta y nuestro objetivo, que es ser cada día como nuestro Señor Jesucristo, parecernos cada día más a Él, hasta llegar a la estatura y plenitud. Pero eso será cuando ya estemos delante de Él. Mientras tanto, debemos estar constantes con humildad, porque este es un punto donde necesitamos humildad, tanto para ir al hermano. Ya vimos cómo hacerlo de acuerdo a cada edad, tanto para ir a ellos como para cuando vienen a mí. Ahora, no quiere decir esto que yo tenga que estar exigiendo que la persona que viene a mí a hablarme de mi pecado, a confrontarme, entonces tiene que hablarme suavecito, tiene que no lastimarme. No, no se trata de eso, porque hay un dicho y es muy real: la verdad duele. Y a veces nos duele cuando nos confrontan con nuestro pecado, pero debemos entender y recibirlo como la palabra de Dios, como el amor de Dios a través de nuestros hermanos, para no dejarnos apartar del camino, porque el angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan, porque tal vez falta humildad para andar por él. Pidámosle a Dios esa humildad en nuestro corazón para mantenernos en este camino angosto, donde nos van a venir a confrontar con nuestro pecado, porque pecamos y porque hay pecado que tal vez a veces no somos conscientes de él, y el Señor usa a personas a nuestro alrededor, a nuestra familia en Cristo, para hacernos ver que tal vez no estamos andando conforme a la palabra y debemos volvernos al camino, arrepentirnos. Eso es lo que tenía hoy el Señor para nosotros, primeramente para mí, animarme en humildad y amor cuando vaya a hablar con un hermano, preparar mi corazón antes, ver y tratar la viga que tengo para ayudar a mi hermano con la paja que veo en su ojo. Que el Señor nos esté ayudando y guiando. Que estén todos muy bien y sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas, nos confrontas también a cómo lo hemos hecho antes y a corregir aquellas cosas y a arrepentirnos, pedir perdón cuando traes a nuestra mente y nuestro corazón que lo hemos hecho mal, a la persona con la cual hemos actuado mal, Señor, para poder ir a ella y pedirle perdón, Señor, y restaurar, Señor, esa relación de familia. Que en respuesta a tu amor y en base a ese amor que has derramado en nosotros, Señor, nos amemos unos a otros, nos perdonemos, nos animemos, nos exhortemos y nos acompañemos en este andar, en este camino de santidad, a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima oportunidad.